afuera, lo manda al muro de contención. Nosotros nos metemos en la pelea y ahora se viene en nuestra contra, buscando venganza. Bienvenidos, correlones, estamos en el circuito de Nürburgring, en Nordschleife, en la clase GT4. En el video anterior les compartí esta configuración de tuneo del KTM X-Bow 2018 que me parece que es el mejor coche en esta categoría, sobre todo para superar este desafío. Recuerda que este circuito en particular es muy estrecho y demandante y largo, así que hay que tener un coche que tenga buena maniobrabilidad y buena aceleración. Y estas son precisamente las ventajas de esta belleza. Y empezamos fuerte, tratando de escalar posiciones, y vemos acá un embotellamiento de varios coches que están perdiendo el control. Aquí vemos a Marta con serios problemas, que se reintegra al asfalto y lo logro esquivar de milagro y me salvo de una penalización innecesaria. Así que a partir de este punto solo tengo que tratar de avanzar todo lo que sea posible, evitando cualquier conflicto que me pueda marcar el cierre. Aquí estamos viendo otra pelea de un Audi con otro piloto, con Jules de Pool, que también está avanzando con una muy buena trazada y trata de superar al Audi, pero se le complica, le cierra los espacios y ahora están alineados en la recta. Vamos a ver cuál de los dos va a superar el ascenso, y luego viene la curva intermedia a la derecha, que hay que pasarla con buena velocidad y se frena demasiado. El compañero del Audi pierde el control, se le ancló el coche en el borde del piano y también se trompió. Mientras seguimos viendo la pelea, adelante estamos comiendo palomitas, observando la acción, cuando vemos otro Audi alineado con Jules de Pool, que logra superarlo afortunadamente antes del ingreso en la curva. Y ahora estamos viendo el KTM de Blue Sea Dragon como está trancándole el acceso a Volkswagen en el Audi, que está buscando los espacios para avanzar, pero el tipo no lo quiere dejar pasar, está trancándole de manera sucia los accesos, y ahora el Audi se pierde ya la paciencia y le da un toquecito que lo saca fuera, lo manda al muro de contención. Nosotros nos metemos en la pelea y ahora se viene en nuestra contra, buscando venganza, y puso a trompear el Audi y yo me salvo de milagro de que también me bombeara fuera del circuito. Así que ahora me reintegro y ahora lo voy a presionar, me alineo con él en el carril izquierdo, arrinconándolo contra el límite de la pista, y abandona la pelea, me deja tranquilo, me deja avanzar. No tuvo más nada que hacer, y por cierto que le sumaron una penalización más que merecida de 4 segundos en su contra. Ahora me estoy acercando a los líderes. Está Sandy Joe ZZ en el KTM también buscando cómo mantener la trazada. Se le está complicando bastante el escenario, y eso me está dando la facilidad de poder descontarle varias milésimas, y en cualquier momento me voy a meter en el rebufo para poder aprovechar y conseguir un buen avance. A ver si puedo conseguir ese plus de velocidad que necesito para seguir escalando posiciones y meterme en el podio por fin. Este sector de velocidad también se las trae, porque hay que saber en qué punto hay que regular el pedal del acelerador. Y el compañero Sandy Joe perdió el control y se va contra el muro de contención, quitándole muchísima velocidad. Nosotros lo estamos aprovechando y ahora sí por fin me meto en su estela, pero tengo que ser precavido, controlar la frenada y aprovechar el rebufo todo lo que sea posible para adelantarle en algún punto que me favorezca sin penalizaciones y sin conflicto. ¡Upa! No soporta, perdió tracción y se fue por encima del óvalo de concreto, así que allí también se queda atrás. Y ahora estamos metidos en el podio en la tercera posición, cuando apenas estamos por terminar la primera vuelta de las 4. Ahora me estoy acercando a Jules de Pool. Estoy a punto de meterme en su estela y vamos a tratar de adelantarle para conseguir también así una ventaja. Recuerda que en el término de esta vuelta tengo que ingresar obligatoriamente a boxes para solicitar el juego nuevo de neumáticos, solicitar los neumáticos duros para hacer 2 vueltas consecutivas según la estrategia que tengo planificada. Así que me parece que la carrera está siendo muy favorable cuando ya por fin estoy metido en el podio y muy cerca de la punta, que también está batallando allí con el coche y se le fue un poco largo en la salida. Y también el compañero Jules de Pool está peleándose con el KTM. No sé cuál será su estrategia, ya veremos cuál de estos dos pilotos nos van a acompañar en los pits. Y ahora salimos al sector más rápido de velocidad para concluir la primera vuelta. Y me estoy alineando con Jules de Pool por la derecha y vamos a medir potencia, vamos a medir velocidad.
y parece que estoy consiguiendo una ventaja de medio coche. Vamos a ver cuál de los dos va a ingresar en la curva intermedia antes del término de esta etapa, cuando estoy observando la telemetría y ya tengo un desgaste de más del 58% en los neumáticos delanteros. Así que las condiciones están bastante complicadas ya a este punto. Jules de Bull está consiguiendo ahora más desarrollo de velocidad y va a ingresar el primero sin duda en la curva. Tengo que regular la frenada, darle espacio de maniobra porque tengo que entrar a boxes. Vamos a ver qué pasa con el líder. Sí, señor, entró a los pits, pero Jules de Bull continúa. Esto quiere decir que él está con el compuesto duro. Se va a lanzar 2 vueltas. Y nosotros hasta este punto vamos a solicitar nuestro juego nuevo de neumáticos para la estrategia más larga. Ahora salimos de boxes justo detrás de Storable Dark 617, que también está haciendo una muy buena carrera por ahora. No tiene tiempo de penalizaciones, lo está haciendo bien, no ha cometido errores, así que está manteniendo un ritmo bastante bueno. Vamos a ver si tenemos la capacidad de poderle adelantar. Todavía no sé cuál estrategia de neumáticos está usando el compañero. Pareciera que solicitó el juego intermedio de llantas porque se nos está despegando bastante rápido en la salida de estas curvas. Recuerda que ahora a partir de este punto con el compuesto duro se pierde bastante adherencia a pesar de que el coche se sigue sosteniendo bien y se sigue conduciendo de forma fenomenal. Pero tengo que estar pendiente y tengo que adaptarme a estas nuevas condiciones. La velocidad es un poco menor y también la adherencia en las curvas más complicadas. Así que tengo que ser precavido, frenar con más anticipación de lo normal, de lo que llevaba en la primera vuelta y todo estará bien. Pues detrás de mí viene el compañero Sandy Joe ZZ con una penalización de 1 segundo 100 milésimas. Está a 1 segundo 100 milésimas por detrás y parece que me está empezando a descontar algunas milésimas también. Así que por ahora estamos tratando de batallar, tratando de calentar los neumáticos que tardan muchísimo en entrar en temperatura, pero lo estoy consiguiendo. Y ya estoy nuevamente en la estela de Storable Dark, que está teniendo dificultades. No sé qué le pasó, pero de repente bajó el ritmo de forma drástica. Parece que está perdiendo confianza. Ahora le estoy presionando, me meto en su estela, aprovecho el rebufo, pero tengo que tener cuidado porque me lo puedo llevar de sombrero. Y seguimos avanzando, nuevamente aprovechando el rebufo de Storable Dark, que cada vez está perdiendo mucho rendimiento, se va largo en esta curva. De verdad que me parece asombroso cómo muy pronto perdió el enfoque de la pista. No sé si es falta de experiencia o falta de confianza. Lo cierto es que está cometiendo muchísimos errores y ya está empezando a frenarme. Sin embargo, me da el espacio para avanzar. Sin duda ya se sentía muy presionado, así que me deja hacer mi carrera y con eso haciendo la segunda posición. Y cuando estoy terminando la penúltima vuelta de la carrera voy a ingresar a los pits para solicitar el juego nuevo de llantas de mayor adherencia, el compuesto blando, y el compañero Jules de Bull también ingresó. Uy, ahí me fui contra el muro en la entrada de boxes. Fue muy aparatoso, pero bueno, logro avanzar, logro sobrevivir. Solicito mi juego nuevo de llantas blandas para sacar todo lo que pueda. Y salimos de boxes con zapaticos nuevos y el compañero Storable Dark también ingresa a los pits, pero como le había sacado una ventaja importante se queda atrás. Así que la definición de la carrera por ahora queda entre Jules de Bull y mi persona, pero Jules ya tiene una ventaja de casi 10 segundos. No sé si tendré ritmo suficiente como para poderle alcanzar, a pesar de que todavía queda bastante recorrido en la última vuelta del circuito. Y estoy tratando de cuidar todo lo que pueda los neumáticos para que me lleguen hasta el final, pero estoy sosteniendo un ritmo muy favorable. Por ahora estoy marcando un tiempo de vuelta bastante competitivo y estoy descontando más de 5 segundos 851 milésimas a mi vuelta anterior, así que vengo volando, aprovechando todos los espacios, pero manteniendo la comunicación de las gomas con el asfalto. Recuerda lo que siempre te recomiendo, sobre todo con este tipo de coche ultra ligero, es que trates de evitar los pianos porque son demasiado altos y ponen en riesgo tu centro de gravedad y la estabilidad del coche. Así que en este punto me salta la alarma de desgaste menor en los neumáticos delanteros, pero me estoy tranquilo porque me van a soportar con mucha tranquilidad hasta el cierre, no va a tener problemas de adherencia, pero ya está empezando a perder un poco de velocidad, eso sí, y se nota.
Así que ya estamos en la última etapa para ingresar en el sector más rápido antes del término de la carrera. Y el compañero Jules de Bull no solo sostuvo su ventaja, sino que le sacó más de 2 segundos. Así que va a llegar con tranquilidad y holgado y con la victoria. En este punto me salta la alarma de desgaste moderado, pero estoy tranquilo porque ya estamos llegando a la meta. Y señores, Jules de Bull consigue la victoria y nosotros nos vamos a tener que conformar con la segunda posición, pero me parece un excelente resultado, sobre todo porque cruzamos la meta sin ningún tipo de penalización. 28 minutos 31 de recorrido total, con un tiempo de vuelta bastante bueno de 6 minutos 53, 270 milésimas por vuelta. Esta me parece que es una muy buena carrera y Jules tiene el récord con 6 minutos 50, 721. O sea, la verdad es que sacó una ventaja importante ya en lo último de la carrera. Estoy muy contento, de hecho, escalando 9 posiciones desde la largada. Y a pesar de lo difícil que es este circuito, apenas hubo 3 abandonos. No podría estar más contento con el desarrollo de la carrera. Me parece que este coche sin duda se disfruta muchísimo manejar y lo recomiendo para esta categoría y para este circuito.